Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Los Camaradas con su anfitrión Estefan y aquí su co-anfitrión Rafa. Y en esta ocasión, Estefan, tenemos un capítulo muy especial. Cuéntanos. Tenemos un invitadazo de lujo, la verdad que muy entrañable para nosotros, muy querido, muy amado. Tenemos a nuestro querido profesor Francisco Javier Rojas Vázquez, por favor, con todos los títulos, por favor. Tenemos por aquí aplausos. Oye, muchas gracias por la presentación, caray. Hasta me abochornan. No, bueno, y eso que no dijimos todas las credenciales, títulos y todo lo que hay, ¿eh? Porque hay ahorita vamos para allá, pero lo que va a este capítulo es profesores que dejan huella. Realmente estuvimos platicando este tema en Estefan y yo y decidimos, pues es que no había a otra persona a quien invitar. Hablamos con nuestro profe, Francisco Javier, le dijimos, profe, de esto va el tema, nos gusta, sería un honor. Es más, deberíamos estar de smoking, pero bueno, venimos de negro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya es más o menos formal. Y profe, bueno, nos gustaría que primero usted se presentara al auditorio. ¿Quién es usted? Porque de alguna manera, bueno, para nosotros es un tajazo más que conocido, pero cuéntenos a la audiencia quién es usted. Bueno, ya dijeron mi nombre, Francisco Javier Rojas Vázquez. Pues yo nací aquí en la ciudad de Puebla hace ya 85 años. No, 65 años, perdón. ¡Wow! No, es que, qué conservado. 65 años. Perdón. De hecho, parte de mi vida viví en el estado de Veracruz. Viví en la ciudad de las Tres Mentiras, en Loma Bonita, que dicen que no es ni Loma, ni Bonita, ni está en Oaxaca. Viví en el río Papaloapan, en la orilla del río Papaloapan, en un pueblo que está enfrente del pueblo de Papaloapan, Santa Cruz. Luego me regresé aquí a Puebla y de ahí pues me desarrollé parte de mi primaria en la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, la secundaria en la Secundaria Federal Técnica Industrial número 17 Francisco Madero, la preparatoria en la preparatoria diurna Benito Juárez de nuestra Universidad Autónoma de Puebla en aquel entonces. La licenciatura fue la de contador público y auditor, y lo digo de esta manera porque así vienen mis credenciales, es mi título. Ya después se hizo la licenciatura en contador público, contaduría pública, pero mi nombre, quitaron lo de auditor. Mi título todavía dice contador público y auditor, de la que entonces era la Escuela de Ciencias Económico-Administrativas. Ya después cambia a Facultad de Contaduría. Me tocó todavía estudiar en el edificio Carolino, en el primer patio. Mi generación terminó en el 78 y en enero de 79 se hizo el cambio del Carolino a uno de los edificios que está junto a la Facultad de Administración actualmente. Compartíamos, la facultad en ese día, toda escuela, compartía edificios con derecho, con administración, pero a mí ya no me tocó, a mí me tocó ya nada más hacer los trámites ahí. Bueno, pero yo fui egresado del Carolino, y de ahí yo soy orgullosamente contador público y auditor. Posteriormente... Y profesor también, porque bueno, aquí realmente algo importante es que usted daba clases en la licenciatura de administración, que es donde estudiamos tanto Estefan como yo. Además también sé que dio clases en maestría, que además fue coordinador dentro de la maestría de administración de pymes, me parece que era. Y la verdad, bueno, el hecho de haberlo invitado es porque de verdad... hubo ahí un lapso donde era coordinador de la maestría de administración de pequeñas y medianas empresas. Al poco tiempo se crea la maestría en fiscalización y rendición de cuentas. También fui coordinador de esa. Y más o menos en el 2013, a finales del 2013, la que era secretaria de posgrado, la doctora Graciela Medina Batista, se jubila, y entonces durante un breve espacio de tiempo, no sé, unos 3-4 meses, fui el secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Administración. Pero
Digo, realmente mi vocación nunca ha sido administrativa o de directivo, ha sido primero como contador y luego como docente. Y yo ingresé a la entonces Escuela de Administración en 1983. Ahorita estoy cumpliendo 38 años de docente. Ya por acá tengo mi código de barras. El código QR. Sí, ya es, no, es que como es de los antiguitos, Sí, entonces tenía que ser de barras, sí, cierto. Sí, ya nosotros es el QR, el que por acá. Sí, no, me lo van a poner acá, para que me oculte el exceso de calcio. Y bueno, por conveniencia personal, pude obtener el grado de maestro en dirección de empresas. Por lo tanto, eso me abrió las puertas al posgrado de la facultad. ¿Ahí mismo en la UAP? No, fue en el Instituto Universitario Puebla. Y años más para acá, pude, digamos, invertir un poquito más de tiempo y logré junto con mi esposa el doctorado en educación. Este ya fue más así como compromiso que como vocación, ¿verdad? Pero bueno, forma parte de la currícula, ¿verdad? Entonces, podríamos decirle doctor Francisco Javier. Bueno, no está acostumbrado a... O doc para los cuates. Yo siempre he preferido que me digan Javier. Para mis alumnos, profe. Pero para mis amigos, Javier. Yo sí me llamo Javier. Yo no soy el de la agüita amarilla, ¿verdad? Entonces, yo sí me llamo Javier. Y digo, para muchos de mis alumnos, se les hace muy común decirme conta, profe, y entonces yo lo prefiero, ¿sí? El doctor se me hace muy empalagoso, como muy banal. Ahora, profe, pues realmente usted nos dio clases hace ya 16 años, o sea, estamos hablando de que tanto Estefan y cuando éramos unos pequeños que no les salía barba. Éramos él todavía sigue siendo pequeño, pero... Ustedes lo conocieron entonces, ¿verdad? No lo ubico. Ay, Dios, no. ¿Era un muñeco vudú de Rafa? No. Bueno, a ver, el chiste es que nosotros somos generación 2005. Obviamente, ese año no fue el único año que clase. De hecho, repetimos muchas veces para su desgracia clase con usted, porque realmente eran... Desgracia, oílo. Yo recuerdo la primera vez que tomé clase con usted, creo que incluso fue dentro del mapa curricular que te daba la propia universidad en tu primer año, que fue Conta 1. Pero yo la impresión que tuve al verlo fue, primero, profe, usted es una persona imponente porque tiene un físico pues fuerte, ¿no? Es una persona que físicamente se ve bastante fuerte. Además de eso, pues la primera vez que entré a clase, bien trajeado, a la vanguardia de la tecnología, que eso también fue algo que me impactó, porque yo me acuerdo que tenía así como la laptop más top, pero además la forma de romper el hielo con alumnos de nuevo ingreso que además pues estaban entrando en el campo de la contabilidad, fue con José Rafael, José Estefan, con las Marías, porque todos éramos José, todos éramos Buena Marías. Estrategia, buena estrategia. Primero, profe, quiero decirle que esa forma, ese primer impacto, ese primer forma de contacto con usted fue así como, oh, o sea, se ve que es un profe buena onda, que sin embargo también tenía sus momentos que calladito y de verdad, silencio todos. Pero, no sé, o sea, a mí me causa mucha intriga si esa forma de dar, la primera impresión siempre ha sido con todas las generaciones que tiene, o la fue creando, o cómo fue eso de José y Marías. ¿Cómo fue, profe? Yo tuve una escuela... yo tuve una escuela de formación muy... ¿cómo le diría? Pues no, un poco ortodoxa. El primer salón que tuve en la universidad, los dos primeros grupos en aquel otoño de 83, uno tenía 116 alumnos y el otro tenía 120 alumnos. Así. Imagínense, en ese momento yo tenía 27 años de edad.
El coordinador en ese momento, el maestro Rafael Torres Rocha, me presentaba muy orgullosamente como su maestro más joven en la facultad, en la escuela. Y a mí me daba mucho gusto. Y entonces, yo tenía un hándicap en contra. Un maestro joven enfrentándose a 2 salones atestados de muchachos que se querían comer el mundo. Pues era su primer curso Sí, claro. de licenciatura, recién salidos de prepa, donde un salón estaba atestado de bancas y donde el que estaba en el rincón en diagonal de la puerta tenía que pasar brincando, y donde el espacio entre la primera fila de bancas y el pizarrón pues era apenas 80, 60 centímetros. Entonces era un reto para mí, para el cual, aunque ustedes no lo puedan creer, yo ya estaba preparado. ¿Por qué? Porque yo, antes de ser docente, fui luchador profesional, lo cual ustedes sí lo saben. Yo sí. Sin embargo, yo a esa edad ya había yo entrado en programaciones muy grandes, en un estadio de béisbol Hermano Cerdán con 15,000 almas, en un auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz con 12,000 almas. Y entonces, una Arena Puebla con sus más de 3,000 asistentes, hasta las lámparas, literal, gritando, abucheando, aplaudiendo, diciendo groserías, lo que es el ambiente de la lucha. Sí, lo normal. A desestresarse. Y yo ya sabía, de alguna manera, manejar a la gente. Es decir, para ser luchador, para manejar a la multitud, tienes que saber manejar a la gente. Le decimos en el argot luchístico, psicologiar a la gente, para hacerla enojar, para hacerla que se sienta triste, para que llore por su ídolo. Y entonces es manipulación, es un poco entrarle a lo que es la inteligencia emocional, muy de moda en hace unos años, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues yo ya sabía manipular a la gente. Nos manipuló. Dije, perdón, pues de alguna forma se debe. Tenía que usar sus herramientas, ¿eh? Sí, y yo lo hice. Y entonces tuve aparte la escuela de mi padre, mi primer maestro en ese sentido pues, habría sido mi padre, pero luego tuve otro mentor muy importante para mí, el doctor Abraham Perdón Moreno. Él es también contador, es licenciado en administración de empresas, maestro en finanzas y doctor en negocios. Y él fue, además de mi maestro en la universidad, mi jefe en el despacho de contadores, y entonces le aprendí mucho. Y su manera un poco desparpajada de llevarse, de contactar con los alumnos, a mí me ayudó mucho y eso me contagió. Y entonces, o sea, como que se te pegó justamente esa parte de su forma de ser. Desparpajado, ¿no? Es decir, no tieso, claro. no ser llevado, pero sí muy accesible, para que hubiera reciprocidad. Es decir, me identifico para que te identifiques, no vamos a ser igualados, te respeto, pero me respetas. Y pues me funcionó. Y me acuerdo que el doctor Perdomo les decía a los muchachos, jovenazo o amigazo, y a la señorita les decía niñas. Y digo, bueno, pues ese es su estilo. Pues yo les voy a decir María y José. Todos son Marías y todos son Josés. Sí, porque como no me voy a acordar de todos, pues es más fácil decir, a ver José o a ver María. No en el tono peyorativo de las Marías, ¿verdad? Porque muchos lo usan de esta manera, no. Es que nuestra tradición habla de María Teresa, María de Guadalupe, María Sofía, María Isabel, María Cristina. Entonces, es muy común asociar el nombre de María con un segundo nombre. Y entonces, pues de esa manera no tenía yo forma de equivocarme, lo cual también era una forma de juego.
Porque si ustedes se recuerdan también, a los pocos días, yo ya me sabía los nombres de todos. ¿Sí? Sí, claro. No sus apellidos, pero sí sus No, pero nombres. el nombre, sí. Sí, y vaya, y eso era un ejercicio precisamente porque yo no quería ser, y creo que lo he logrado, igual que mis demás compañeros profesores, ¿verdad? Que les dicen, a ver tú, el de negro, a ver tú, el de negro, Ese de amarillo, ese, el de la gorra, ese. Venga, el de la gorra, sí. Entonces, Que mí yo, eso yo, fue- yo iba de gorra a veces y me hacía quitarme la gorra. claro, Sí, pues Sí. estás en un estás en salón, un no estás salón de ahí en el clase, mercado. Sí, sí, o Oh, en un falta de partido de respeto. béisbol. sí me Entonces, acuerdo. vaya, son elementos mínimos de respeto, disciplina y educación, ¿no? Entonces, pero la forma de hacerlo a mí me permitía acercarme. Y luego, cuando les decía, a ver, Lili, o a ver, Paulette, ahorita me acordé de una de tus compañeras, ¿verdad? O a ver, Laura, o a ver, Rafa, eso me acercaba todavía más, porque precisamente se acordaban del profesor que recordaba sus nombres. Y eso, pues, hasta la fecha, que yo sepa, ningún otro lo hace. Hasta la fecha. Estamos hablando ya de 38 años. Entonces, digo, no es algo fácil y ya a mi edad se me dificulta también. Ya las neuronas se van Bueno, haciendo menos. quiero pensar también que es una forma de gimnasia cerebral, porque el estar recordando los nombres, Parte. sin duda, le ayuda para la habilidad mental. Profe, igual, antes de que Estefan igual quiera preguntarle algo, a mí me gustaría preguntar si eso de Josés y Marías ha ido cambiando con las generaciones. Es decir, cuando nos tocó, que tampoco es que tenga tantos años, pero una miradita fuerte de usted si era de, ay, estate quieto y deja de echar relajo, en mi caso. Pero pues se dice que las nuevas generaciones son un poquito más, bueno, hasta les han puesto el mote de generación de cristal. Entonces mi pregunta es, ¿usted sigue aplicando lo de José y Marías o ya con las nuevas generaciones como que se ofenden más? En general lo sigo aplicando. Pero aquí, pues yo ya te dije, ya les digo, hay que aprender a psicologiar a la gente, es decir, medirla. Si veo que hay poca receptividad, voy poniendo el pedal de freno. Es decir, como todo, hay que evolucionar y hay que adaptarse. Claro. La mayor característica del ser humano es la adaptabilidad. Y entonces, la adaptación forma parte de mi vida. Me tengo que ir adaptando. Esta etapa es la mejor muestra. Hemos tenido que adaptar. Y entonces, hay veces como que no es muy bien recibido. Bueno, o sea, ya son de los sangrones, ni les hago caso. Ya. No les voy a pelar. Digo, en ese sentido, ¿no? Yo siempre procuro poner oídos a mis alumnos, porque suena feo, pero a veces somos farol de la calle y oscuridad de la casa. A veces nos preocupamos más por los alumnos que por los hijos. No debe de ser. Pero te abruman tanto y ves cosas tan difíciles a veces que les tienes que poner atención. Cuando alguien te rechaza, cuando estás tratando de romper el hielo y te rechaza, es que algo le pasa. Tiene algo de lo cual está dolido, o de lo cual está avergonzado, o de lo cual está triste. Estamos en una época ya de Open Mind, donde los muchachos con características, cuando me refiero a muchachos, me refiero a los dos géneros, ¿eh? Sí, claro. Mi lenguaje es inclusive de origen, no es de hipócrita, de ellos y ellos, o ellas, no, son los muchachos en lo general, ¿no? Antaño, salir del closet era muy difícil. Una chica lesbiana, un chico gay, homosexual, vivía, hasta la fecha siguen muy traumados, muchos, pero era muy difícil que salieran. Yo lo primero que he tratado de hacer
es que cuando identifico a un muchacho con estas características, un chico, una chica, lo primero que hago es darle cierto trato personal. ¿Por qué? Porque si los demás muchachos ven que yo le hablo con respeto, estoy convencido que la mayoría les va a tratar con respeto. Yo no hablo de ser tolerante con esos muchachos, porque para mí, cuando dicen, es que hay que ser tolerantes, no, eso es verte obligado. Se les debe de respetar, y el respeto sale de ti, porque así te formaron o no te formaron. Entonces, forma parte de la actualidad. Entonces, tú te tienes que adaptar a las formas de pensar actuales. Pero, en esencia, trato de seguir igual. En esencia, trato de romper el hielo igual. Claro. Steph, no sé si tú quieras comentar alguna anécdota que hayas tenido con el profe Rojas. No, bueno, anécdotas hay muchísimas. Sí, claro. No, pero yo quería comentar antes, preguntar. Tú digamos, Javier, te esfuerzas por ser ese profesor que van a recordar toda la vida, o tratas de que salga algo, digo, durante la plática creo que ha salido, pero ahorita lo que has estado comentando y siento que sale algo muy natural, pero tú lo buscas como quedar en esa semilla justamente con los alumnos, o ya es algo que simplemente viene de tu educación, de tu forma de ser, y así te gusta ser simplemente. Yo te puedo no sé si me expliqué. No, creo que sí. Mira, yo te puedo hablar de un elemento importante para mí. Se llama vanidad. Yo creo firmemente que la vanidad no es una opción, es una obligación. Porque si tú buscas verte bien, vas a hacer lo mejor para estar bien. Comer bien, hacer ejercicio, peinarte, bañarte, asearte, vestir limpio, a lo mejor no con la mejor marca, pero sí limpio. Claro. Entonces, para mí, la vanidad es, ¿cómo dice Hakuna Matata? Una forma de ser. Una forma de ser. Igual, la vanidad debe ser una forma de ser. No es una opción, es una obligación. Para que estés bien. Claro. Y entonces, por vanidad, yo trato de trabajar de tal suerte que mi trabajo, no que sea reconocido, porque eso sí es un exceso, es una vanidad exagerada. No, yo creo que trato de quedar bien para que mis alumnos estén a gusto conmigo. Si me recuerdan, qué padre, y si no, pues qué padre. Yo sé que algún día se van a acordar, ¡ay, el Rojas me enseñó esto! ¿Cuánta razón tenía? Y no necesariamente cargo y abono, ¿verdad? De hecho, esto ya se me olvidó. Por ejemplo, digo, tiempo perdido. Pero, si te acuerdas de la forma en que yo trataba a tus compañeros, claro, y cómo tú tratas a tus alumnos. Claro, sin duda. Y estoy seguro que una parte surgió de ese Rojas. No, de hecho, lo que iba a decir, profe, es que de hecho, digo, bien, es cierto, yo ya no me acuerdo mucho o sea, sí tengo algunas nociones de mucho, nada. Pero no fue la única materia que tomé, incluso una de las más memorables que tuve con usted fue la de Relaciones Internacionales, donde sí, aparte estaba platicando con Estefan, que digo, en ese momento nosotros se nos hizo muy disruptivo que nos haya puesto un modelo de Naciones Unidas, o sea, en donde nos hizo ir trajeados y todo, y representar caso a Estefan y a mí nos tocó Bangladesh. Me acuerdo de ese tipo de detalles. Ahorita, muy bien, punto por esa memoria, punto. Yo ahorita he visto que incluso, por ejemplo, en preparatorias o algunas escuelas ya hacen, digamos, de forma anual su evento de Naciones Unidas, pero para mí verlo hace quizás 14 años o 13, porque ya teníamos varios años avanzado en la licenciatura, pero sí al menos para mí fue, ahora les digo, de entrada es un profesor que nos está haciendo investigar sobre una nación que además está mal y pelear por ella, o sea, para mí es muy disruptivo.
cosa que creo que ahorita ya las escuelas ya lo están replicando de forma tradicional o anual. Exacto. Pero, profe, ¿esto surgió en nuestra generación, lo hacía de tiempo antes? ¿O por qué esta idea tan disruptiva en nuestro momento de un MUN, de un modelo Naciones Unidas? Pues muy fácil. Para mí era una materia que tenía que aportar algo cultural, algo social. Por eso me gustaba esa materia. Misma que ya no me han dejado de impartirla, ¿eh? Pues que me no es. ¿De qué, sí, brutos? Sí, envidiosos. Pero bueno, yo soy contador y vivo feliz dando contaduría. Pero el caso es que efectivamente el dar la materia de relaciones internacionales no era hablar de la ONU. Ay, sí, mira, está a un lado del río del otro lado está el Hudson y hay una pistola hecha nudo. No se trata de eso, ¿verdad? Para mí relaciones internacionales pues era hablar de las naciones, de los problemas, de la importancia del humor, de la risa, del porqué de las tragedias, de qué países tienen exceso de riqueza y por qué otras no. En ese momento, en esa época, por ejemplo, para mí Cuba era un modelo a seguir. No porque no hubiera... En ese momento. ¿no? En ese momento. Ahora, ¿por qué lo era? Pues porque Fidel actuaba como un padre. Estoy hablando de Fidel. Él actuaba como un padre. Y un padre es regañón, es autoritario, pero les da de comer a todos. Y en ese momento todos comían. Racionados, sí, pero comían. No había niños descalzos. Todos vestían. Todos educados también. No hay alfabetos. Todos con salud. La alfabetos era el 0%. ¿Sí? Ya eso cambió. Cambia cuando entra su hermano Raúl. Y bueno, en la actualidad cambió. Sí, ya ahora ya no puedo apoyar ese modelo. Pero en ese momento era cuestión de discutir por qué sí y por qué no. Me acuerdo la crisis de los Marielitos, por ejemplo. Si Fidel abrió las puertas del puerto de Mariel, ¿por qué no salieron todos los cubanos? Pues porque no todos querían huir del régimen. En ese momento abrió las puertas, ¿eh? Y en ese momento pudieron irse todos a la Florida, cosa que no fue así. Entonces, mucha gente no analiza esa situación. El puerto de Mariel fue un caso de análisis, debiera ser un caso de análisis en la actualidad. Pero bueno, es decir, a mí me interesaba mucho hablar de esas cosas porque finalmente es con lo que nos enfrentamos en el mundo. Ahorita, en este momento, el mundo tiene problemas muy graves. No, profe, digo, si me deja recordar, yo recuerdo que una vez nos mencionó de un caso de India, de por qué que Colgate había sacado 2 paquetes de pasta dental. Un paquete grande, que comprarlo significaba ahorrar dinero, porque comprabas, digamos, el paquetote, o las pastitas pequeñitas, que esas eran más baratas, pero aparentemente, pero si comprabas el mismo volumen equivalente al grande, pues terminabas gastar más. Pero que en esa campaña publicitaria, Colgate fue un fracaso, la pastota y las pastitas pequeñas fueron un éxito. Y nos hizo preguntarnos, ¿pero por qué? Pues porque la gente ahí se quiere ensuciar la boca, no lavársela. O sea, y suena a humor negro, pero es cierto. Ahí lo que quieren es ensuciarse la boca para comer. ¿Sí? Por eso digo, suena humor negro, pero no lo es. Sí, claro. ¿Sí? Y son puntos que a veces no los reflexionamos adecuadamente. ¿Sí? ¿Por qué la gente está muriendo en Brasil? ¿Por qué la gente está muriendo en la India? En este momento hay teorías conspiratorias, hasta reptilianas, pero que no nos duela la cabeza. Claro. Debemos ser más planos y más objetivos. La gente pero sabes, incluso ni siquiera tenemos que ir tan lejos, porque justamente en México, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, tenemos bastantes comunidades que están viviendo, el gobierno las tiene olvidadas y están súper fatal. O sea, vamos, está muy bonito y la verdad es algo que yo valoro muchísimo el modelo de Naciones Unidas,
pero creo que no hay que mirar a veces tan lejos, también hay que mirar más No, cerca. la periferia de Puebla. Lo que hay. La periferia de Puebla. Así de Nada simple. más. ¿Sí? Exacto. Así de simple. Entonces, yo creo que en ese momento fue un curso que a mí me gustaba dar porque era formativo de carácter, de abrirles la mente, porque muchos, y me tocó verlo en otras escuelas, di alguna vez clases en una escuela culinaria, en su maestría también, y hay muchos ignoraban lo que era el salario mínimo, y que mucha gente vivía con el salario mínimo. ¿Y cuánto era el salario mínimo para lo que les alcanzaba? Y cuando se los dije, muchos de esos chamacos, chamacos jóvenes, se pusieron a llorar, porque no se imaginaban en su mundo rosa lo que padecía esa gente. Vivir con 4,000 pesos al mes en la actualidad, ¡ah! Parece imposible, pero No, y bueno, y salario mínimo también en ciudad, porque en comunidades no existe el salario mínimo. No, ahí te viven con 15 pesos al día. ¿Sí? Por favor. Es decir, ahí tienes en su parcelita, tienen gallinas, pero no saben a qué sabe el huevo, porque los venden para poder comer maíz o frijol. O sea, tienen las gallinas, pero nunca han probado un huevo. Así de triste es la historia. Entonces, ese modelo, yo creo que aporta mucho al carácter. Y bueno, pues ahí en esa época lo hicimos. Me precio de haber sido precursor ahí en la facultad. sin duda. Y bueno, ahora pues ya se las dejé fácil porque ya en comercio internacional hacen las cosas de esa naturaleza. Sí, claro. Pero Eso es vanidad. Pero sí Eso lo es veo como vanidad. visionario, o sea, de verdad, yo me acuerdo de esa clase que tomábamos con usted, profe, era una garantía de que lejos del conocimiento que tenías que tomar propia de la materia, de verdad salías con algo adicional. O sea, cualquier cosa. También me acuerdo, por ejemplo, cuando nos hizo un ejercicio de cómo administrar nuestros gastos, que esto era, pues, prácticamente fue una plática extracurricular, ¿no? Pero a ver, ¿tú cómo gastas tus gastos y cómo los administras, ¿no? Y fue una pequeña embarradita de finanzas personales que a la fecha las escuelas no las enseñan. A la fecha. Es correcto, es correcto. Pero precisamente, mira, yo salí de la escuela en 1978, pero yo empecé a trabajar desde 1974. Desde que yo llegué a la prepa, perdón, no, entonces fue desde 1972. Desde que yo llegué a la prepa empecé a trabajar. Por eso digo de que pues, mi mentor fue el doctor Perdomo también. Me dieron la confianza de viajar mucho, haciendo lo que conocemos en ese momento, conocemos como auditorías de solvencia económico-moral. Trabajamos para una empresa muy grande, transnacional, que querían ser distribuidores de su producto. Entonces yo iba a investigar a esos aspirantes. Y entonces era una auditoría que yo tenía que hacer en 3-4 días. Y entonces yo viví mucho. Yo sí viví mucho. Yo sí trabajé mucho. Pero sobre todo conocí mucho. Conocí a mucha gente. Y gente muy importante. Gente de mucha capacidad económica. Gente muy maleada. Gente muy bondadosa. O sea, conocí chorrocientas gentes. Y entonces, yo sí puedo hablar de experiencia. Yo sí puedo hablar de experiencia. Yo sí puedo hablar de que aprendí a viajar, lo mismo en un tren guajolotero, ese viaje de Caborca a Hermosillo, pasando por Benjamin Hill, en medio del desierto, histórico para mí, o viajar en una avioneta en el estado de Michoacán, o andar en autobús, o en una camioneta entre Torreón y Durango a medianoche. Me tocó para mí una gran experiencia de vida.
tengo que dar gracias a esos años de vida, de trabajo, de muy bonito trabajo, a mis años de luchador, porque pues, también en la lucha libre viajé mucho. Me tocó conocer gente de todo tipo, desde el más encumbrado hasta el más humilde de los luchadores. Y me tocó conocer el público, y entonces, bueno, pues todo eso, pues lo tienes que absorber, porque si vives sin absorber lo que te ha rodeado en cada momento de vida, pues no has vivido. Claro. Así de simple. Y justamente, Entonces, ¿sabes? Eso tú se lo impregnas mucho a los alumnos y creo que eso es justamente lo que deja huella y lo que hace que se acuerden de ti, que te traigan en mente, que te tengan una imagen con cariño, una imagen con felicidad y cómo me la pasé. O sea, yo creo que es más la experiencia de lo que vivieron en tu clase, de lo que platicaron, de lo que estuvieron, que digo, también lo académico hasta cierto punto llega a pasar a un segundo término, porque vamos, sí es importante y algunos le ejercen demasiado, pero vemos otros que, digo, no voy a decir lo pasamos de noche, ¿no? Pero finalmente sí lo ejercemos muy poco, sí usamos algo, pero realmente está más como esa experiencia, esas experiencias de vida, esas pláticas, ese cariño, esa forma de tratar lo que se queda y lo que hace que aquel profesor sea el entrañable, el que siempre te acuerdas, ¿no? les platico algo. La experiencia que me ha dejado estos 15, 16 meses. Pandemia. ¿Cómo aligerar el espíritu de mis alumnos en una época que le están pasando del nabo, literal? Pues, ¿de qué puedo hablar que ellos no me manden a volar? Pues de música. Y el primer contacto que tengo con mis alumnos en estos cursos a distancia se los da este tipo. ¡No! ¿Sí? Se llama el profe. Salúdalos. Hola. Pero además, él es cantante. En la primera clase con mis alumnos, el profe, ¿qué canción les cantas? Les canto Bienvenidos. Bienvenidos. ¿De quién es? ¿De quién es? De Miguel Ríos. Ah, no, sí. De Miguel Ríos. Es un concierto que dio en la Plaza de las Ventas en Madrid en 1970 y algo, 78. Bienvenidos es con la que abre su concierto. Y este hombre se las canta. Wow. Es la única interacción que tiene el profe con mis alumnos. Pero de ahí en adelante, cada clase, todos los días, cada clase, les pongo una canción. Pero el chiste no es ponerles la canción. Es ponerles la canción, quién la canta y por qué esa canción. Por ejemplo, seguramente ustedes conocen Paranoico de Black Sabbath, una canción, digo, hard rock. Yo soy más de Fucking Black, de AC/DC. Ah, bueno, esta canción por ejemplo, la de Ozzy Osbourne, Paranoico. Sí. Nosotros sabemos que es una canción de heavy metal, rock pesado. Y muchos la toman así. Pocos saben que es una canción de reclamo de amor. Propiamente es de amor. Bueno, pues es un reclamo porque fue abandonado por la novia. Y entonces no encuentra quien lo vuelva a querer y le enseñe el camino. Bueno, pues esa historia es la que acompaña no solamente la canción, sino también quiénes fueron Black Sabbath y quién es Ozzy Osbourne. Entonces, son unos minutos que les dedico todos los días a los muchachos para en esta época aligerar el estado de ánimo. Claro. Y créanme que me ha funcionado. Yo empiezo algunos días y luego les pregunto, ahí muere, ya nada más canciones. No, profesor,
nos aligera la mañana. Y eso me da gusto porque es mi música. O sea, yo no les pongo Bad Bunny o sí, no, cosas no. por el estilo. ¿Eso es música? Sí. Entonces, lo más que sí les pongo, que a mí sí me gusta, es el Tri. Pero les pongo 1 o 2 canciones a lo largo de todo el curso. Pero porque viva el rock and roll. No, pero además, hay canciones que merecen la pena, ¿sí? Como Las Piedras Rodantes, o como Triste Canción de Amor. O sea, hay razones. Entonces, en ese sentido, pues bueno, mis alumnos, yo les he preguntado, ¿quieren Ahí Muere? No, pónganlo porque nos hace tener buen humor. Eso, hasta este momento, ninguno de mis compañeros ha buscado la forma de encontrar ese camino. Sí. Y es donde yo entro ahí un poco, lo que decía yo, entra un poco la vanidad. Profe, disculpe que lo interrumpe, pero vamos a cortar aquí este capítulo. Yo creo que lo vamos a tener en un siguiente capítulo porque está muy, muy buena la plática con usted. Así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Evox, en YouTube, Instagram. Spotify, YouTube, Evox, Google Podcast. Y ahí nos pueden encontrar. En YouTube recuerden que nos pueden hacer comentarios, pueden dejar ahí en la cajita de comentarios qué les pareció, cuál es su profesor entrañable, de dónde fue, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad, de maestría, de doctorado, yo qué sé, de lo que tengan, hasta de la vida. Y pues, sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. Está muy buena la plática, así que no se pierdan el capítulo siguiente. Nos vemos pronto. Bye.